el código TUM, una melodía para llamar a los ovnis. Bienvenidos una semana más a Canal del Misterio. Hoy vamos a hablar de un sonido extraño, repetitivo y casi hipnótico que, según algunas personas vinculadas al mundo de la ufología, tendría la capacidad de atraer objetos voladores no identificados. Una misteriosa secuencia sonora conocida como el código TUM. Pero, ¿de dónde procede realmente este código? ¿Quién lo creó? ¿En qué teoría se basa? ¿Puede una melodía servir como llamada para inteligencias desconocidas? ¿Y cuáles son exactamente las notas musicales que lo componen? Hoy intentaremos separar lo que está documentado, lo que pertenece al testimonio y lo que, por ahora, continúa siendo solamente una hipótesis. ¿Qué es el código TUM? El código TUM es una grabación formada por una sucesión repetitiva de sonidos electrónicos y notas musicales. Quienes lo utilizan sostienen que no se trata simplemente de una canción, sino de una especie de señal acústica destinada a producir una respuesta en el fenómeno ovni. Según esta interpretación, el sonido actuaría como un llamamiento, una baliza o un activador. Al reproducirlo durante una vigilancia nocturna, especialmente en lugares aislados, podría favorecer la aparición de luces anómalas o de objetos no identificados. El programa Protagonistas de lo Insólito lo define precisamente como una serie de sonidos que, en teoría, actuarían como una llamada para los ovnis y como un supuesto activador del fenómeno. Hasta el momento, no existe una investigación científica publicada que demuestre que esta grabación pueda atraer aeronaves, objetos desconocidos o inteligencias extraterrestres. Lo que existen son relatos, experiencias personales y coincidencias temporales. ¿Qué significan las siglas TUM? La explicación más difundida dentro de las fuentes relacionadas con este código es que TUM haría referencia a la expresión teoría del universo multidimensional. La autoría suele atribuirse a un personaje llamado Shabbat van Ness Ziegler, presentado como el creador de unas ecuaciones o algoritmos a partir de los cuales habría surgido el código. Sin embargo, aquí nos encontramos con el primer gran misterio. Prácticamente no existe información biográfica verificable sobre este supuesto autor. Tampoco aparecen publicaciones científicas reconocidas, artículos académicos, patentes o documentos matemáticos accesibles que permitan estudiar esas ecuaciones. Las referencias que circulan proceden principalmente de revistas, entrevistas y páginas relacionadas con el misterio y la ufología. Una entrevista publicada en El Ojo Crítico menciona expresamente unos supuestos algoritmos de Shabbat van Ness Ziegler, vinculados al código TUM y a su teoría del universo multidimensional. Por tanto, no podemos afirmar que esas ecuaciones hayan sido verificadas científicamente. Podría tratarse de un investigador poco conocido, de un seudónimo o incluso de una historia cuyo origen se ha ido transformando con el tiempo. ¿En qué se basaría el código? La idea que existe detrás del código TUM combina varios conceptos. El primero es que el universo no estaría formado únicamente por las tres dimensiones espaciales que percibimos, sino por diferentes dimensiones, planos o niveles de realidad que podrían coexistir. El segundo es que el sonido y las vibraciones podrían actuar como un puente entre esos niveles. Y el tercero es que una inteligencia avanzada podría reconocer una secuencia matemática o musical deliberadamente repetida y responder a ella. En otras palabras, el código TUM sería una especie de mensaje no verbal. No estaría diciendo una frase concreta en un idioma humano, sino transmitiendo un patrón, una secuencia ordenada que podría interpretarse como: aquí
hay alguien intentando comunicarse. Esta idea recuerda, salvando las distancias, a otros intentos humanos de comunicación extraterrestre. Por ejemplo, los mensajes enviados al espacio mediante ondas de radio, imágenes, números primos o estructuras matemáticas. La gran diferencia es que esos proyectos científicos emplean transmisores, frecuencias electromagnéticas y objetivos astronómicos definidos. El código TUM, en cambio, se reproduce normalmente a través de altavoces en la atmósfera terrestre. El sonido convencional se debilita rápidamente con la distancia y necesita un medio material, como el aire, para propagarse. Por tanto, desde el punto de vista físico, no sería una señal capaz de viajar directamente por el vacío del espacio. Sus defensores responden que no tendría que llegar físicamente hasta otro planeta. Según ellos, podría actuar sobre una realidad cercana, sobre la conciencia o sobre un fenómeno que ya se encontrase presente en nuestro entorno. Los casos asociados al código TUM. El interés por este sonido ha aumentado recientemente debido a varias experiencias difundidas en programas y medios especializados. Los responsables de Protagonistas de lo Insólito relataron que, durante una investigación realizada el sábado 27 de junio de 2026 en las afueras de Madrid, reprodujeron el código TUM en un descampado. Según su relato, aproximadamente 2 horas después, observaron y grabaron 5 objetos o luces que consideraron no identificados. Los propios investigadores presentaron esta relación como una coincidencia llamativa, no como una prueba concluyente de causalidad. También se han publicado testimonios de personas que aseguran haber contemplado luces intensas después de reproducir el código. En diciembre de 2025, varios medios de Zamora recogieron el caso de una pareja que afirmó haber emitido el código TUM cerca de Almaraz de Duero. Según su testimonio, posteriormente observaron luces muy intensas y una de ellas realizó un giro aparentemente brusco de 90 grados. Son relatos interesantes, pero es necesario mantener una mirada crítica. Una luz observada en el cielo puede tener numerosas explicaciones: aviones, drones, satélites, la Estación Espacial Internacional, meteoros, globos, estrellas brillantes, reflejos atmosféricos o incluso errores de percepción. Para demostrar que el código TUM provoca una aparición, habría que realizar experimentos repetidos y controlados. Por ejemplo, organizar numerosas vigilias en condiciones similares, unas veces reproduciendo el sonido y otras sin reproducirlo, sin que los observadores supieran cuándo se está utilizando. Después, habría que comparar los resultados. Hasta ahora, no se ha publicado un experimento de esas características que permita afirmar que el código funciona. ¿Podría influir en nuestra percepción? Existe otra posibilidad que no suele comentarse. Cuando una persona sale al campo de noche, reproduce un sonido misterioso y espera contemplar algo extraordinario, su atención aumenta enormemente. Comienza a observar cada luz, cada movimiento y cada variación en el cielo. Esto no significa que esté inventando lo que ve. Significa que su cerebro se encuentra en un estado de máxima vigilancia y que detectará estímulos que normalmente pasarían inadvertidos. La repetición musical también puede generar relajación, expectación, sugestión o una sensación ritual. El código podría no estar cambiando el cielo, sino modificando el estado psicológico de quienes lo escuchan. Y aún así, continuaría siendo una cuestión interesante, porque los rituales humanos llevan miles de años utilizando tambores, cantos,
campanas y sonidos repetitivos para alterar la atención y provocar estados de conciencia diferentes. ¿Cuáles son las notas musicales del código TUM? Esta es probablemente la parte más complicada de la investigación. En las fuentes públicas consultadas no aparece una partitura oficial, completa y verificable del código TUM. Tampoco aparece un documento original de su supuesto creador que indique con claridad la tonalidad, el tempo, las frecuencias exactas y la duración de cada nota. Esto significa que cualquier sucesión de notas publicadas sin analizar directamente el archivo original puede ser aproximada, estar transportada a otra tonalidad o proceder de una versión modificada. Además, en una grabación electrónica puede haber varias capas: una melodía principal, tonos de fondo, armónicos, efectos de modulación, ecos y sonidos cuya frecuencia se encuentra entre dos notas del sistema musical occidental. Por esa razón, no sería riguroso afirmar que el código está compuesto por unas notas concretas, sin disponer de una medición espectral del audio original. Para conocerlas con precisión, habría que introducir el archivo de sonido en un analizador de espectro o en un programa musical, identificar las frecuencias fundamentales y convertirlas después en notas. Por ejemplo, 261,63 Hz corresponde aproximadamente a un do central, 293,66 Hz corresponde a re, 329,63 Hz corresponde a mi, 349,23 Hz corresponde a fa, 392 Hz corresponde a sol, 440 Hz corresponde a la a sol, 440 Hz corresponde a la, 493,88 Hz corresponde a si. Pero esto es solamente la tabla de afinación musical habitual. No significa que esas sean las notas del código TUM. ¿Por qué podría haberse elegido una melodía? La música posee una característica muy especial. Combina matemáticas y emoción. Una nota musical es una vibración con una frecuencia determinada. Los intervalos musicales son relaciones entre frecuencias. Por ejemplo, cuando una frecuencia se duplica, obtenemos la misma nota una octava más alta. Por eso, desde la antigüedad, se ha relacionado la música con el orden matemático del cosmos. Pitágoras estudió la relación entre los sonidos y las proporciones numéricas, y durante siglos se habló de la llamada música de las esferas, la idea filosófica de que el movimiento de los cuerpos celestes respondía a una armonía universal. El código TUM parece apoyarse simbólicamente en esa misma intuición. Si el universo está regido por patrones matemáticos, quizá una secuencia musical ordenada podría ser reconocida por otra inteligencia. Es una idea bella y sugerente. Sonido, conciencia y fenómeno ovni. Algunos investigadores creen que el fenómeno ovni no se comporta como una simple visita de naves procedentes de otros planetas. Sostienen que podría estar relacionado con la conciencia, con realidades paralelas o con dimensiones que normalmente no podemos percibir. Desde esa perspectiva, la intención de quienes reproducen el código sería tan importante como el propio sonido. El grupo se reuniría, concentraría su atención, formularía mentalmente una petición de contacto y emitiría después la secuencia. El código TUM funcionaría entonces como un ritual tecnológico, una combinación de música, expectativa, intención y observación del cielo. ¿Es el sonido el que produce el fenómeno? ¿Es la conciencia colectiva de los participantes? ¿Es solamente casualidad? ¿O determinadas inteligencias desconocidas
responderían cuando detectan que están siendo llamadas? Por el momento, no tenemos respuesta. Precauciones para realizar una vigilia. Si alguien decide experimentar con este código, debe hacerlo con sentido común. Conviene elegir un lugar seguro y accesible, no entrar en propiedades privadas y no acercarse a instalaciones militares, aeropuertos o zonas restringidas. También es recomendable utilizar aplicaciones de seguimiento de vuelos y satélites para descartar objetos convencionales. Las cámaras deben colocarse sobre trípodes y registrar la hora, la dirección, la duración del avistamiento y las condiciones meteorológicas. Es importante grabar también el entorno completo y no únicamente un punto luminoso ampliado digitalmente. Y sobre todo, nunca se debe utilizar un láser para señalar una luz en el cielo. Apuntar con un láser a una aeronave puede deslumbrar a sus pilotos, provocar un accidente y constituir una infracción grave. Una buena investigación no consiste únicamente en buscar lo extraordinario. Consiste también en intentar descartar cuidadosamente todo aquello que tiene una explicación ordinaria. Conclusión. El código TUM se presenta como una señal sonora relacionada con una supuesta teoría del universo multidimensional. Se atribuye a un enigmático personaje llamado Shabbat van Ness Ziegler y se afirma que sus patrones matemáticos y musicales podrían actuar como una llamada para el fenómeno ovni. Sin embargo, su origen no está suficientemente documentado. No conocemos públicamente las ecuaciones originales y no se ha demostrado mediante experimentos controlados que reproducir este sonido provoque la aparición de objetos no identificados. Lo que sí existen son testimonios, personas que aseguran haber observado luces después de emitirlo, grabaciones que todavía deben analizarse. Y una pregunta fascinante: si una inteligencia desconocida quisiera comunicarse con nosotros, ¿reconocería antes nuestras palabras o nuestros patrones matemáticos y musicales? Tal vez el mayor poder del código TUM no sea atraer algo que se encuentra en las estrellas. Tal vez sea conseguir que levantemos la mirada, observemos el cielo y volvamos a preguntarnos quiénes somos y si verdaderamente estamos solos. La próxima vez que escuchéis una melodía bajo las estrellas, recordadlo. Puede que solamente sea música, puede que sea una llamada, o puede que en algún lugar que todavía no comprendemos, alguien esté escuchando. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio.